Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Comenzó con una tarjeta, una de esas baratas que encuentras en la papelera de ofertas de una gasolinera, probablemente pensada como una broma entre compañeros de trabajo o algo que le darías irónicamente a un compañero de piso que suspendió un examen, pero esta no venía de un extraño o un compañero de clase, era de mi familia. Me llamo Mason, tengo 24 años y no he celebrado mi cumpleaños con ellos desde entonces. La tarjeta decía en negrita Comic Sans, con la caricatura de un payaso triste, sosteniendo un globo desinflado. Al menos lo intentaste. Dentro, con la letra de mi papá, cuadrada y ligeramente torcida, había escrito: le diste una oportunidad, muchacho. Luego, debajo de eso, con varios bolígrafos, mi mamá, mi hermana, Jenna, y mi hermano menor, Liam. Firmaron sus nombres como si fuera una gran broma, un proyecto familiar. Recuerdo haberlo leído mientras estaba parado en nuestra sala de estar, rodeado de las decoraciones forzadas que habían puesto perezosamente esa mañana. Un cartel flácido que decía feliz cumpleaños y unas pocas serpentinas colgando tristemente del ventilador de techo, como si se hubieran rendido a mitad de camino. No había pastel. Solo un soporte vacío con velas clavadas como una burla. Y la peor parte, la risa, esa risa aguda y familiar que siempre comenzaba con Jenna como si fuera la señal en un público de comedia. Luego se unió Liam, luego mamá. Papá también se rió entre dientes, pero el suyo era más un gruñido bajo, como si no estuviera realmente en la broma. Pero no quisiera quedarse fuera, me quedé allí, sosteniendo la tarjeta en una mano, las velas parpadeando en un pastel fantasma frente a mí, su luz reflejándose en mis ojos mientras Jenna levantaba su teléfono y decía: sonríe, Mason, di salario mínimo. Eso provocó otra ronda de risas. Sonreí, posé. Le seguí el juego porque eso es lo que siempre hice. Siempre he sido el que estaba en el segundo plano, el suave. Como le gustaba decir a mamá, el hijo de apoyo emocional, nunca el niño de oro. Esa era Jenna, que sacaba sobresalientes y obtuvo una beca completa para la universidad. Nunca el prodigio. Ese era Liam, la estrella del fútbol que ya había sido reclutado para equipos regionales a los 16 años. Yo era el chico que abandonó la Community College después de 2 semestres. Intentó iniciar un negocio de serigrafía que fracasó en un año y ahora trabajaba en una librería de segunda mano que apenas se mantenía en pie. No estaba amargado, no al principio. Acepté mi papel. Toda familia tiene uno, ¿verdad? El que molestan. Al que se le hacen bromas porque él puede aguantar una broma. Pero algo en ese cumpleaños se sintió diferente. Tal vez fue la forma en que mamá ni siquiera fingió que era una sorpresa este año. Tal vez fue la forma en que Liam seguía mirando su teléfono durante la fiesta, probablemente enviándole mensajes a su novia sobre lo estúpido que era todo. O tal vez fue como Jenna, que acababa de conseguir un trabajo en un bufete de abogados en el centro. Me miró directamente a los ojos y dijo: tal vez el próximo año tengas algo que celebrar. Ni siquiera respondí. Simplemente soplé las velas en el aire. Literalmente nada en el soporte, ni siquiera un cupcake. Jenna aplaudió sarcásticamente. Papá dijo: pide un deseo. Campeón, como si esa no fuera la broma más triste de todas. Seguí la corriente como de costumbre. Me tomé la foto, sostuve la tarjeta, fingí que todo estaba bien, pero por dentro algo se rompió. No lo sabía en ese momento, pero mirando hacia atrás, ese fue el momento exacto en que comencé a empacar mentalmente, no solo para irme de la fiesta, sino de la dinámica familiar que había aceptado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie y me senté en mi coche durante casi una hora con las llaves en la mano. Era mi viejo Keala, el que había comprado con mi propio dinero hace 3 años. El aire acondicionado apenas funcionaba. La tapicería olía ligeramente a café y ambientador de pino. Y el altavoz izquierdo crujía como leña ardiendo. Pero era mío. Cada dólar, cada milla, cada parachoques rayado era mío. Eso significaba algo, tal vez más de lo que debería. No me fui en ese momento, pero la idea había echado raíces. Empecé a observarlos más de cerca durante los siguientes días, escuchando, observando la forma en que mamá cambiaba de tema cuando yo hablaba de intentar escribir de nuevo. Cómo se reía Liam cuando dije que estaba pensando en tal vez volver a estudiar. Como Jenna ponía los ojos en blanco cuando dije que quería intentar pintar de nuevo. Solo un hobby. Algo creativo. No dijeron que no. No tenían por qué hacerlo. Sus caras lo decían todo. Esa sonrisa tranquila de duda. Esa paciencia teatralizada. Como si yo fuera un niño tratando de explicar por qué el cielo era morado. No siempre fue así. Es decir, al crecer, no éramos exactamente los Brady. Pero hubo buenos momentos. Papá enseñándome a cambiar un neumático. Mamá trayéndome sopa cuando tenía strep. Jenna ayudándome a hacer un PowerPoint en la escuela secundaria. Liam dándome una de sus viejas sudaderas con capucha cuando la mía se arruinó en la secadora. Pero en algún momento del camino, esa calidez se convirtió en algo más frío, más transaccional. Si no estabas ganando, logrando, actuando, eras ruido de fondo. Aún así, me quedé. Me dije a mí mismo que tenía que hacerlo. El alquiler era una locura y no quería ser una carga para mi amigo Alex de nuevo. Él ya me había dejado dormir en su sofá durante 2 meses el año pasado. Además, una pequeña parte de mí todavía quería su aprobación, como un perro persiguiendo un coche que sabe que nunca atrapará. Pasaron 2 semanas. Sonreí durante las cenas. Asentí durante la charla trivial. Interpreté mi papel como un profesional. Pero cada noche pasaba horas navegando por apartamentos en ciudades cercanas, investigando trabajos a tiempo parcial, buscando clases nocturnas. Incluso saqué un viejo cuaderno de bocetos y empecé a garabatear de nuevo. Nada elegante, solo líneas de carboncillo. Como solía hacer, algo en poner marcas en el papel me hacía sentir conectado a tierra. Me recordaba que yo era real.
No solo un accesorio en su comedia. Luego llegó el punto de inflexión, era un domingo. Jen había venido para un brunch. Obviamente, ya no vivía con nosotros. Tenía un condominio en el centro con iluminación moderna y un portero que la conocía por su nombre. Trajo a su nuevo novio, Nick. Un chico con tatuajes de mengue completa y esa sonrisa confiada de alguien a quien nunca le habían dicho que no en su vida. Todos nos sentamos a la mesa, mamá haciendo sus famosos pancakes de arándanos, papá refunfuñando sobre las marcas de jarabe, Liam en su teléfono como de costumbre. De alguna manera. El tema se centró en mí. Jenna preguntó casualmente, ¿y qué haces estos días, Mason? No fue cruel, no fue hiriente, solo casual, pero conocía ese tono. Era cebo. El mismo tono que usarías al preguntarle a un niño pequeño que quiere ser de mayor. Respondí con calma, sigo trabajando en la librería, quizás tome algunos cursos en línea. Nick resopló, eso suena divertido. Jenna inclinó la cabeza con una curiosidad fingida pintada en su rostro. ¿Qué tipo de cursos? ¿Diseño gráfico? ¿Tal vez algo creativo? Dije, arrepintiéndome ya. ¿Diseño gráfico? Intervino Liam. Finalmente levantando la vista. ¿No es eso como hacer logos y esas cosas? Asentí, entre otras cosas. Papá se rió entre dientes. ¿No intentaste eso ya con esas camisetas? Eran diseños de serigrafía, corregí. Nick se reclinó, con los brazos cruzados. Sí, pero esos no se vendieron, ¿verdad? Mamá intentó cambiar de tema. Dios la bendiga. Pero ya era demasiado tarde. Las pullas habían comenzado. Jenna, tal vez solo busca algo estable, ¿sabes? Como un trabajo administrativo o algo así. No hay vergüenza en eso. Liam, sí, como archivar papeles o contestar teléfonos. Probablemente serías bueno en eso. Tragué con dificultad. Sonreí, gracias por el voto de confianza. Nick sonrió, oye. Al menos lo intentaste, ¿verdad? Y eso fue todo. Esa frase estúpida de nuevo. Esa tarjeta, esa broma, ese momento que todos pensaron que era inofensivo y hilarante. Me levanté. No abruptamente. No enojado, solo con calma. Caminé hacia la cocina, agarré mis llaves y salí por la puerta principal. Sin discurso, sin escena, sin drama. Simplemente me fui. Me quedé con Alex esa noche y la siguiente. Le conté todo. Él no dijo mucho. Solo me entregó una manta de repuesto y dijo, ya era hora. Eso fue hace 2 semanas. No he hablado con mis padres desde entonces. No he respondido a los mensajes de texto de Liam. No le he dado me gusta a ninguna de las publicaciones de Jenna en Instagram. He estado callado, planeando, observando. Luego, esta mañana, recibí un mensaje. Solo una línea de Liam. Mamá ha estado llorando todas las noches. Simplemente vuelve. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Y luego sonreí. No respondí al mensaje de Liam. Lo dejé en visto. Tal vez eso suene frío, pero después de todo, no estaba listo para que me hicieran sentir culpable para volver a mi papel de hazme reír familiar. Pasé años aceptando migajas de afecto envueltas en bromas pasivo-agresivas, pensando que era amor simplemente mal expresado, pero en el momento en que salí de esa casa, algo cambió, y no solo en ellos porque aparentemente mi partida sumió a toda la familia en una espiral melodramática, sino en mí. Empecé a verlo todo de manera diferente, cada comentario improvisado, cada broma, cada mirada de soslayo que Jenna me lanzaba a través de la mesa, y de repente ya no se sentía como burla, se sentía como crueldad con una sonrisa. Alex me dejó quedarme en su habitación de invitados. Bueno, técnicamente era un trastero con un futón y una torre de cajas de zapatos, pero era cálido, tranquilo y mío, sin sarcasmo, sin juicio. Solo espacio para pensar. La primera semana fue pacífica. Ayudé a Alex con algunos trabajos secundarios. Él hacía fotografía freelance y necesitaba ayuda para organizar una enorme cantidad de archivos atrasados. Era tedioso, pero extrañamente satisfactorio. Cociné la cena algunas noches, retomé el dibujo y me encontré durmiendo más profundamente de lo que lo había hecho en años. No extrañaba mi casa. Ni un poco, pero mi teléfono seguía vibrando, principalmente con mensajes de Liam, algunos mensajes de mamá, cortos, como te extrañamos o espero que estés bien, pero ni una sola llamada, ni una sola voz que dijera, lo sentimos, y eso me lo dijo todo. Luego Jenna me envió un mensaje. Era una nota de voz, por supuesto, ella siempre las prefería. Más fácil de actuar cuando no podían interrumpirte. Oye, dijo, con un tono totalmente profesional, hablé con mamá. Está destrozada, ha estado llorando. Ella no quería que lo del cumpleaños fuera malo, se suponía que era divertido. Mason, siempre has tenido sentido del humor. Estás siendo un poco dramático con esto. Simplemente vuelve a casa, ¿quieres? Lo estás haciendo mucho más grande de lo que tiene que ser. Lo escuché 2 veces y me reía carcajadas. No porque fuera divertido, sino porque era de manual. Sin disculpa, sin rendición de cuentas, solo un firme recordatorio de que, si tenía un problema con la forma en que me trataban, yo era el problema. Esa siempre fue la especialidad de Jenna. Podía apuñalarte con una sonrisa y luego darte una toalla para que te limpiaras tu propia sangre. No respondí. Pero observé sus movimientos. Jenna publicó una foto más tarde ese día. Ella y Nick en un bar en la azotea, con la leyenda, la familia es lo primero. Liam publicó un clip de su práctica de fútbol con la canción Strong sonando de fondo como si fuera el protagonista de un comercial de Nike. Y mamá, ella publicó una vieja foto familiar. Uno de esos momentos perfectamente enmarcados de unas vacaciones que hicimos a Colorado cuando yo tenía 15 años, todos de pie frente a una montaña, abrazados. La leyenda solo decía, extraño estos días. Y yo no estaba en la foto. Recordé ese viaje vívidamente. Yo fui el que tomó la foto. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Pensé que tal vez finalmente se habían dado por vencidos. Pero entonces llegó el viernes. Estaba en medio de ayudar a Alex a ordenar el equipo cuando sonó mi teléfono, no un mensaje. Una llamada real. Papá, dudé.
Mi pulgar se cernió sobre la pantalla durante 10 segundos completos antes de que finalmente contestara. Hola, dije secamente. Hubo una pausa. Luego, hola, muchacho. Su voz era áspera, como si hubiera estado fumando de nuevo. ¿Estás bien? Tu mamá ha estado preocupada. Ella tiene teléfono. Dice que no le contestas. No respondí. Él suspiró. Mira. Celó del cumpleaños. Tal vez fue demasiado lejos. Tu mamá me habló de la tarjeta. Esperé. No quise que fuera hiriente. Simplemente, no sé. Estábamos bromeando. No pensamos que te lo tomarías tan en serio. Otra pausa. Estaba esperando que yo dijera algo. No lo hice, de todos modos. Continuó, Jenna tiene algo la próxima semana. Algo importante en el bufete. Quería que la familia estuviera allí. Dijo que significaría mucho si aparecías. Ahí estaba. No se trataba de mí. Nunca. Se trataba de mí. No me querían a mí de vuelta. Querían la imagen de mí de vuelta para una foto para las apariencias. Tengo trabajo, dije. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Papá se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, muy bien. Avísame si cambias de opinión. Y eso fue todo. Unos días después, Alex y yo estábamos en una cafetería cuando lo vi. El gran evento de Jenna. Estaba por todo su INSTAGRAM, la gala anual del bufete. Etiqueta negra, el horizonte de la ciudad de fondo. Todos con trajes a medida y vestidos de champagne. Jenna estaba en el centro, flanqueada por mamá y papá, sonriendo como la reina del mundo. Liam estaba detrás de ellos, incómodo en un blazer que no le quedaba del todo bien. Y allí, en la esquina de la foto, estaba yo, o al menos alguien fingiendo ser yo. Una vez le habían pedido a Alex que posara para algo hace años, cuando necesitaban fotos familiares para una tarjeta de Navidad, y yo me había perdido la sesión porque estaba trabajando horas extras en la librería. Él se había reído de eso entonces, bromeando sobre lo rara que era mi familia. Pero esta vez no le habían preguntado. Esta vez ni siquiera era él. Era Nick, el novio de Jenna, con un traje gris, parado lo suficientemente cerca como para parecer parte de la familia. Me reemplazaron. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Mi estómago se encogió de esa manera lenta y fría, como al entrar en un lago en octubre. Alex se inclinó, vio la expresión en mi rostro y preguntó, ¿qué pasó? Le mostré la publicación. Él parpadeó. Ese es Nick, ¿verdad? Sí, pusieron a Nick en tu lugar. Asentí. Alex exhaló lentamente. Eso es una locura. No, fue calculado porque conocía a Jenna. Conocía su necesidad de control, de imagen, de tener la narrativa perfecta. Mason, el hermano desertor que trabajaba en una tienda y vivía como un fantasma, no encajaba en su marca. Nick, el abogado confiado con el bonito reloj y la foto de perfil de LinkedIn, sí. Y mis padres simplemente lo permitieron. Esa noche, me senté en la habitación de invitados y miré al techo. Todo se sentía pesado, como si un peso se hubiera posado en mi pecho y se negara a moverse. No solo estaba enojado, estaba profundamente herido. El tipo de dolor que no proviene de un solo momento, sino de 100 pequeños apilados uno encima del otro hasta que te aplastan. Los años de ser el último en ser considerado. Él es que él solo está descubriendo las cosas. Hijo, la broma. Pensé en las veces que me había quedado en casa para ayudar a mamá cuando estaba enferma, las veces que llevé a Liam a torneos de fútbol a través de las fronteras estatales, la vez que saqué a Jenna de un apuro cuando su coche se averió en la universidad, conduciendo 3 horas con una lata de gasolina y cables de arranque. Nada de eso importó, no cuando se trataba de la imagen, no cuando se trataba de su imagen. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Jenna, oye, vi que no viniste, extrañamos, Nick intervino, espero que esté bien, sin disculpa, solo ese tono engreído de nuevo. Esa energía de yo gano que siempre llevaba, y algo en mí se volteó. No iba a volver, no a eso, no a ser editado fuera de mi propia vida. Ese día salí a caminar, sin música, sin distracciones, solo yo y mis pensamientos, y para cuando regresé sabía exactamente lo que tenía que hacer. Habían cometido un error. Uno grande, porque por primera vez en mi vida no estaba buscando su aprobación, estaba buscando un cierre y quizás un poco de venganza. El día después del mensaje de Jenna, eliminé Instagram, no por despecho, sino por claridad. Llevaba años mirando el mismo carrete de momentos destacados y teatralizados, fotos familiares sonrientes que recortaban la realidad, logros brillantes con leyendas sobre trabajo duro y bendiciones, bromas internas que nunca me incluían. Me di cuenta de que ya no necesitaba verlo, no quería hacerlo, había terminado de ver mi propia vida desde fuera. Si iba a empezar de nuevo, necesitaba dejar de mirar hacia atrás. Por cierto, eso no fue fácil. Empezar de nuevo nunca lo es, especialmente cuando no tienes mucho. Alex, fiel a su palabra, me dejó quedarme todo el tiempo que necesitara. Pero a la tercera semana, empecé a sentirme como un ocupa. La habitación de invitados apenas era más ancha que el futón, y podía escuchar cada grifo y cada tabla del suelo crujir en el apartamento. Pero seguía siendo la mayor paz que había tenido en años. Aún así, no podía ignorar esa voz tranquila en el fondo de mi cabeza que susurraba. No te quedes demasiado tiempo. No te conviertas en una carga. Así que, encontré un trabajo. No el trabajo soñado, solo un trabajo. Una tienda de artículos de arte local necesitaba a alguien a tiempo parcial. Reponer estantes, ayudar a los clientes, reponer cuadernos de bocetos, carboncillo, pinceles. El salario no era increíble, pero era mejor que la librería y venía con un descuento. Esa parte importaba más de lo que admitía. Recuerdo mi primer turno. Estaba en la parte de atrás, desempacando una caja de pinturas al óleo cuando lo vi. Una pequeña nota garabateada con un Sharpie en el cartón. Este color le salvará el alma a alguien. No dejes que se. Sé que, me reí, todavía no sé quién lo escribió. Probablemente algún empleado aburrido con una vena poética, pero recorté esa parte de la caja y la pegué encima de mi cama esa noche. Se sintió extrañamente personal, como el universo dándome un toque en el hombro. Por las noches, dibujaba.
No por dinero, no para la escuela. Solo para mí. Dejé de intentar hacer diseños comercializables y comencé a dibujar lo que realmente veía. Gente en cafeterías, la anciana con el bolso gigante que tomaba el autobús todos los días, el callejón cubierto de maleza, detrás del edificio de Alex donde las malas hierbas agrietaban el cemento nada pulido. Solo real. Llené 3 cuadernos de bocetos en un mes. Se sintió como respirar de nuevo después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. También empecé a correr. No muy lejos al principio. Solo unas pocas cuadras, pero el ritmo me ayudó. Le dio a mis pensamientos un lugar a donde ir. No estaba huyendo de nada, solo a través de las cosas, dolor, confusión, recuerdos. Cada paso los hacía más silenciosos. Alex se dio cuenta. Nunca dijo nada directamente. Pero a veces lo pillaba mirándome, sonriendo cuando regresaba de una carrera, empapado en sudor, asintiendo en silencio cuando le mostraba un nuevo dibujo. Él lo sabía, podía verlo. La reconstrucción, pero la vida no se volvió perfecta de repente. Todavía había días malos, como el día que vi a mi antiguo gerente de la librería entrar en la tienda de arte. Al principio no me reconoció. Pero cuando lo hizo, sus ojos se iluminaron. Mason, oye, no sabía que te había ido. Me encogí de hombros, necesitaba un cambio. Él asintió, tiene sentido. Oye, escucha, tenemos una vacante a tiempo parcial de nuevo por si quieres volver. Sonreí cortésmente y dije que lo pensaría. Pero no lo pensé, ni una sola vez. No quería volver a las luces fluorescentes y los rincones polvorientos y los clientes discutiendo por marcapáginas de la 1 y 99. No quería volver a una versión de mí mismo que no sabía cómo irse. Aún así, esa noche me senté en el parque detrás de la tienda y lloré. No porque extrañara la librería, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ni siquiera me había dado cuenta. Había estado tan concentrado en sobrevivir que no me había dado cuenta de que en realidad estaba viviendo de nuevo. Eso me impactó más fuerte de lo que esperaba. El descenso había sucedido. Este era el ascenso. Una semana después sucedió algo extraño. Mis bocetos comenzaron a ser notados. Había estado colgando algunos en el tablón comunitario de la tienda, honestamente. Sobre todo para llenar espacio, pero los clientes comenzaron a preguntar por ellos. Un día entró una mujer. Señaló un boceto a carboncillo que hice de un hombre tocando el saxofón en el metro y dijo, ¿cuánto por esto? Parpadeé. No está a la venta. Ella sonrió, debería estarlo. Esa noche. Alex me ayudó a configurar un pequeño portafolio en línea. Nada elegante, solo algunos escaneos de alta resolución, una biografía corta y un enlace de PayPal. Lo llamamos líneas intermedias por una nota que había garabateado en uno de mis dibujos. La vida ocurre en las líneas intermedias entre lo que quisiste decir y lo que dijiste. No esperaba mucho. Pero en 2 semanas vendí 3 impresiones. No se trataba del dinero, se trataba de ser visto. No a través del lente de un apellido o un título de trabajo, simplemente ser visto. Mason, el tipo que dibuja personas cuando no están mirando. Mason, el tipo que encuentra poesía en las escaleras de incendios y las aceras agrietadas. Mason, el tipo que finalmente creyó que tenía algo que ofrecer. Casi al mismo tiempo, recibí un correo electrónico de una galería local. Alguien había visto mis impresiones en línea, probablemente uno de los clientes de la tienda. Y les había dado mi nombre. Estaban organizando una exposición comunitaria con artistas locales, sin tarifas, sin comisiones. Solo una oportunidad para mostrar tu trabajo. Me invitaron a participar. Leí el correo electrónico 2 veces antes de creerlo. No se lo conté a nadie de inmediato, ni siquiera a Alex. Simplemente respondí que, si comencé a elegir piezas, no buscaba impresionar a nadie, solo quería contar la verdad. Al menos visualmente. Una semana después, me topé con Liam. Accidente total. Estaba saliendo de la tienda de comestibles con los brazos llenos de naranjas y barras de proteínas. Cuando escuché a alguien gritar mi nombre, Mason, me giré y allí estaba. Parecía más alto de alguna manera, más cansado también. Llevaba su sudadera con capucha del equipo. Pero su rostro no tenía esa habitual arrogancia adolescente. Solo algo más suave. Pensé que eras tú, dijo, acercándose corriendo. Hola. Dije con cautela. No has respondido a mis mensajes de texto. Lo sé. Se metió las manos en el bolsillo de la sudadera. Mamá sigue molesta. No dije nada. Se movió incómodo. No estoy aquí para hacerte sentir culpable. Yo solo. No sé, quería ver cómo te iba. Me va bien, dije. Mejor, de hecho. Eso es bueno. Hizo una pausa y luego añadió, realmente lo arruinaron. Parpadeé. Miró hacia el pavimento. Lo del cumpleaños, la tarjeta, todo. No sé por qué me reí. No fue gracioso. Fue cruel. Lo estudié. Parecía genuinamente arrepentido. No ensayado, no forzado, solo sincero. Seguiste su ejemplo. Dije, todos hacemos eso a veces. Ya no lo quiero, murmuró. Jenna es la peor con eso. Ella siempre marca la pauta. Papá simplemente lo refrenda. Y mamá. Se interrumpió. Ella se queda callada. Sí, exhalé. Lo sé. Me miró con los ojos vidriosos. ¿Crees que alguna vez volverás a casa? No lo sé. No como antes. Asintió lentamente. Te extraño. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No supe qué decir. Así que simplemente dije, yo también te extraño. No nos abrazamos ni nada. Simplemente nos quedamos allí parados durante otro minuto antes de que le dijera que tenía que irme. Pero lo vi alejarse durante mucho tiempo. Esa noche. Le conté a Alex todo, sobre la galería, sobre Liam, sobre cómo ya no estaba seguro de lo que sentía. Alex sonrió. Eso significa que te estás curando. Curarse apesta. Él se rió. Sí, pero lo estás haciendo de todos modos. No respondí. Simplemente me senté allí con un tazón de cereal y el zumbido tranquilo del tráfico fuera de la ventana. 2 días después. La galería abrió.
No fue un gran evento, ni alfombra roja, ni focos, solo un puñado de artistas locales, un espacio alquilado y una mesa con vino barato y galletas saladas. Pero cuando entré y vi mis piezas colgadas en la pared, enmarcadas de verdad, iluminadas por bombillas suaves, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin darme cuenta. La gente se detenía a mirar. Algunos se demoraban. Una mujer lloró frente a un boceto que hice de un hombre sentado solo en una lavandería. Me preguntó qué significaba. Le dije que no sabía, que simplemente se sentía verdadero. Ella sintió, eso es exactamente. Y luego me abrazó. Más tarde esa noche, después de que terminó la exposición, recibí un mensaje. No de Jenna, no de mamá, de papá. Solo 3 palabras, lo vimos. Eso fue todo. Pero sabía lo que significaba. No respondí. Todavía no, porque la historia no había terminado. No hasta que vieran el panorama completo. La exposición de la galería cambió algo. No solo en mí, sino en ellos. Después del mensaje de papá. Esperaba una avalancha de mensajes de texto o tal vez incluso una llamada, pero no llegó nada. Solo esas 3 palabras, lo vimos. Sin felicitaciones, sin disculpas, sin seguimiento, y, curiosamente, ese silencio me lo dijo todo. Significaba que finalmente se habían dado cuenta de que yo existía fuera de su narrativa, que había construido algo sin ellos, y ahora no sabían cómo reaccionar. Tal vez estaban esperando que volviera arrastrándome para estar agradecido de que se hubieran dado cuenta, pero yo ya no era ese tipo. Había terminado de actuar para personas que solo miraban cuando fallaba, y aún así no estaba enojado. No exactamente. Lo que sentía ahora era más frío, más limpio, enfocado, como si hubiera estado parado en la niebla durante años, y ahora finalmente podía ver el camino por delante, y sabía exactamente a dónde conducía. No quería que sufrieran. Eso sería demasiado fácil. Quería que entendieran. Quería que vieran. No solo mi arte, sino todo lo que habían pasado por alto, todos los momentos que habían ignorado, todas las palabras que nunca dijeron, todas las elecciones que me habían destrozado lentamente mientras ellos lo llamaban amor. Quería que sintieran esa lenta quemadura de la comprensión, esa tranquila vergüenza creciente cuando él espejo finalmente refleja algo que no te gusta, pero también sabía que nunca llegarían allí por su cuenta. Así que decidí ayudarlos. El plan se armó lentamente, parte instinto, parte estrategia. No quería drama, no quería una confrontación pública, quería algo más sutil, más permanente, y no lo estaba haciendo solo. Comenzó con Alex. Por supuesto, él fue la primera persona a la que le conté el plan. Estábamos sentados en la escalera de incendios de su apartamento una noche, pasándonos una botella de vino barato. Le dije, creo que voy a montar una exposición, mi propia exposición. No las cosas de la galería, solo la mía. Él levantó una ceja, una exposición individual. Sí, más grande, más curada. Personal, una historia. Está bien, dijo lentamente. ¿Y quieres que vengan? Quiero que vean. ¿De verdad? ¿Que vean todo? Alex sorbió el vino y luego asintió, así que una trampa. Pero con clase. Sonreí, exactamente. Comenzamos a planear esa noche. La idea era simple. Una exposición de arte, pero no solo bocetos o pinturas. Una línea de tiempo. Unas memorias en grafito y tinta. Un recorrido por mi vida, los altibajos, el dolor silencioso. Cada pieza se combinaría con una pequeña nota escrita a mano. Algunas serían citas directas, otras serían pensamientos no expresados. Algunas serían solo fechas marcadas en rojo. No quería que se tratara de la culpa. Quería que fuera verdad. Durante el mes siguiente, trabajé como un hombre poseído. Dejé de tomar turnos extra en la tienda de arte. Dediqué cada hora de vigilia a dibujar, planificar, escribir. Llené cuadernos con momentos que había enterrado, mi cumpleaños número 18. Cuando mamá olvidó recogerme de la escuela y se rió cuando caminé a casa, bajo la lluvia. La vez que papá me dijo, no eres un fracaso. Simplemente no estás hecho para el éxito. La cena en que Jenna anunció su oferta de trabajo y todos brindaron, mientras que mi ascenso en la librería solo recibió un qué bien, Mason. Los recreé todos visualmente, simbólicamente, literalmente en algunos casos. Una pieza era una silla de niño en una mesa de adultos, con las patas cortadas para evitar que se pusiera de pie. Otra era solo un pasillo oscuro con una sola puerta abierta y las palabras demasiado tarde. Ya se fue grabadas en el suelo. Cada pieza venía con una fecha y un nombre. No señalé a nadie. No tuve que hacerlo. El arte hablaba por sí mismo. Alex ayudó con la logística, asegurando un lugar, buscando la iluminación, redactando las invitaciones. Tenía una amiga llamada Yasmin que dirigía un estudio de diseño boutique y se ofreció a ayudar con la marca de la exposición. La llamamos el soporte vacío. Por el soporte de pastel de mi cumpleaños. Un símbolo, un mensaje. A Yasmin le encantó. Es inquietante, es honesto. La gente va a hablar de esto. Eso espero. Y luego vino la parte más difícil. Las invitaciones. No quería simplemente publicar sobre la exposición en las redes sociales. Quería invitarlos directamente, sin esconder, sin tweets pasivo-agresivos. Solo una invitación limpia y nítida con mi nombre, la fecha, la ubicación, y el título, el soporte vacío. Una exposición individual de Mason Elliott. Sin explicación, sin súplica emocional, solo los hechos. Se la envié por correo a mis padres, a Jenna, a Liam. Incluso a Nick, porque por supuesto que lo hice. También lo quería allí. No por malicia, sino porque ahora era parte de la historia. El sustituto, el fantasma en mi asiento. Ellos tenían una opción, aparecer o mantenerse alejados, y si venían, captarían el mensaje alto y claro. Mientras tanto, seguí construyendo. Faltaba un mes para la exposición y quería que fuera perfecta. Recluté a otra amiga de Alex, Mara, diseñadora de iluminación, para ayudar a crear la atmósfera. Cada habitación se iluminaría de manera diferente. La sección de la infancia tendría luz suave y cálida que se volvería más fría y áspera a medida que avanzabas en la exposición. La habitación final, bombillas desnudas, sin calidez.
Solo la verdad. Incluso agregamos audio, fragmentos de conversaciones familiares que había grabado a lo largo de los años, ruido de fondo tranquilo que solo captarías si te detenías a escuchar, una voz diciendo él lo resolverá tarde o temprano, risas, un tintineo de vasos, mi propia voz apenas audible, diciendo sí, estoy bien, y la pista final, yo soplando velas en la nada. Solo el sonido del aliento, lo pusimos en loop. 2 semanas antes de la exposición volví a ver a Jenna. Fue en un café en el centro. Accidente total. Ella estaba en la fila detrás de mí. Sentí su presencia antes de escuchar su voz. Mason, me giré lentamente. Se veía bien, como siempre, pulcra, con un blazer sobre una blusa. Como si hubiera salido de un tablero de Pinterest. Pero su expresión flaqueó cuando me vio, como si no hubiera esperado que me viera. Bien. Hola, dije con calma. Recibí tu invitación. Oh, sí. No me di cuenta de que todavía estabas haciendo arte. Nunca dejé de hacerlo. Ella asintió, jugando con su teléfono. Es como una exposición de verdad. ¿Con gente? Es una exposición individual. La curé yo mismo. Otro asentimiento. Mamá ha estado preguntando por ella. Ella puede venir. Jenna se movió. Está nerviosa. Debería estarlo. Me hice a un lado cuando mi pedido estuvo listo. Café negro, sin azúcar, y caminé hacia la estación de la crema. Jenna me siguió. Se trata de nosotros, su trata de mí, pero estamos en ello. ¿Verdad? La miré directamente a los ojos. Siempre lo estuviste. Simplemente no te diste cuenta. Abrió la boca para responder, luego se detuvo. Algo parpadeó en sus ojos. Vergüenza. Tal vez. Tal vez no. Estaré allí, dijo en voz baja. Bien. Dio la vuelta para irse, pero luego hizo una pausa. Te ves diferente. Sonreí. Esa es la idea. La última semana antes de la exposición fue un caos. Piezas finales enmarcadas. Audio probado, iluminación calibrada. Apenas dormí, pero me sentía vivo. Cada pincelada se sentía como una frase que nunca pude decir. Cada sombra se sentía como un recuerdo reclamado. Y cuando finalmente me hice a un lado la noche anterior a la inauguración y miré la exposición completa, casi lloro. No porque fuera triste, sino porque era mía. Toda. El día siguiente fue la exposición. Y a las 6:15 p.m., la gente ya estaba haciendo fila afuera, amigos de la tienda de arte, clientes, artistas locales, amigos fotógrafos de Alex. Incluso mi antiguo gerente de la librería vino. El espacio zumbaba con conversaciones, flashes de cámaras, jadeos suaves. La gente se movía lentamente por las habitaciones, leyendo las notas, permaneciendo en silencio. Algunos lloraron, algunos se quedaron parados durante 10 minutos frente a una sola pieza. Y luego, a las 7:02 p.m., llegaron. Mamá, papá, Jenna, Lian, incluso Nick. Parecían nerviosos. Fuera de lugar, como turistas en un país donde no hablaban el idioma. No fui hacia ellos, simplemente observé. Caminaron por la exposición lentamente. Mamá se detuvo frente a un boceto titulado Cena Invisible, una mesa a la que le faltaba un plato. Papá se demoró en el banco, un recuerdo de cuando prometió venir a mi feria de arte y nunca apareció. Lian se quedó mirando durante mucho tiempo una pieza llamada Aplauso Silenciado, manos aplaudiendo en silencio. La figura en el centro sin boca, y Jenna, se congeló frente al soporte vacío. Era la pieza central, una representación a carboncillo del momento del cumpleaños. Yo de pie frente a un soporte de pastel vacío, velas encendidas en el aire. Todos los demás a mitad de la risa. La leyenda debajo simplemente decía, al menos lo intentaste. Ella no se movió durante 5 minutos. Cuando finalmente se fueron de la exposición, ninguno de ellos dijo una palabra. Ni a mí, ni entre ellos. Simplemente salieron a la noche. Rostros pálidos. Hombros pesados. Me quedé en las sombras y observé. Sin sonreír, sin llorar, solo quieto. Porque esta no era la venganza. Este era el espejo. No dijeron una palabra después de la exposición. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni la semana siguiente. Esperaba que arremetieran o al menos se defendieran. Algo. Cualquier cosa. Pero no hubo nada más que silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier disculpa jamás podría haber dicho. Me dijo que lo habían visto, que lo habían sentido, y que no sabían cómo responder porque no había defensa. El espejo había sido sostenido, y por una vez, no les gustó su propio reflejo. Pero esto no había terminado. La exposición fue solo la revelación. Mi venganza, si es que se puede llamar así. No se trataba de avergonzarlos, se trataba de liberarme a mí, de quitarle su poder. Y ahora que lo había recuperado, podía hacer lo que nunca esperaron, reescribir la historia. La mía, la de ellos, toda ella. Comenzó con la voluntad. Lo que no sabían, lo que nunca les había dicho, era que el abuelo Elliot había dejado algo atrás, no dinero exactamente, sino una propiedad, una cabaña. Él había fallecido hace 5 años y todos asumieron que la cabaña había sido vendida con sus otros activos. Pero no había sido así. El abuelo me había transferido discretamente la escritura antes de morir. Dijo que yo era el único que realmente lo escuchaba. Dijo que los demás simplemente la venderían. La usarían para sesiones de fotos. No valía una fortuna, solo un pequeño lugar deteriorado junto a un lago a 2 horas de distancia. Pero era mío, un regalo, intacto, no reclamado. Fuera de su radar, había guardado la escritura en una caja con mis viejos cuadernos de bocetos y me había olvidado de ella durante años. Pero ahora era la clave. Pasé el mes siguiente arreglándola. Usé cada dólar que tenía libre. Hice viajes de fin de semana con Alex. Contraté ayuda local cuando la necesité. Lijamos pisos, pintamos paredes. Recableamos la iluminación. Incluso construí un pequeño espacio de estudio en la parte trasera con tragaluces para la luz natural. Se convirtió en un santuario, tranquilo, quieto, sagrado, sin risas a mi costa, sin bromas de cumpleaños, solo viento, agua y lápices contra papel. Una vez que estuvo terminada, registré una LLC. Empty Stand Studios, estudios el soporte vacío, y usé la cabaña como dirección legal. Era simbólico, claro, pero también práctico porque ahora tenía un negocio, una marca, un espacio para trabajar, hospedar.
Enseñar. Y fue entonces cuando hice mi siguiente movimiento. Les envié otra carta. No un mensaje, no una tarjeta, sino un sobreformal impreso con el logotipo de Empty Stand Studios, dirigido individualmente a cada uno de ellos. Dentro había una invitación personalizada. Por la presente, están cordialmente invitados a asistir a la presentación privada de la habitación del espejo. La instalación final de la colección El soporte vacío. Esta experiencia es solo por invitación. No se permite fotografía. No se permite acompañantes. No se permiten teléfonos. Fecha tachada. Ubicación proporcionada previa confirmación de asistencia. Por favor, responda dentro de las 48 horas para asegurar su horario de visita. Mason Elliott, fundador, Empty Stand Studios. Jenna confirmó primero, a las 20 minutos, luego mamá. Luego papá. Liam no respondió. En su lugar, me llamó. Oye, dijo vacilante. Necesito confirmar formalmente o puedo simplemente ir. Ya estás en la lista. Le dije. Dejó escapar un suspiro. Genial. Solo quería asegurarme. No sabían a lo que se dirigían. La habitación del espejo no era una pieza de galería. Era la lección. Programé los horarios. Escalonados, me aseguré de que todos llegaran por separado. Primero Jenna, luego papá, luego mamá, Liam al final, sin distracciones. Sin sistema de apoyo en el que apoyarse. Solo ellos en la habitación. Era un espacio único. Un espejo grande en cada pared. Una sola silla en el centro y 4 altavoces en las esquinas. Reproduciendo diferentes bucles de audio, grabaciones reales, recuerdos en capas, momentos cuidadosamente seleccionados que probablemente habían olvidado. Está siendo demasiado sensible. Mason, deja que tu hermana hable. Todavía está resolviendo las cosas. Nunca te ganarás la vida con garabatos. Cada línea se reproducía cada pocos minutos. Una pausa en el medio. Justo él. Silencio suficiente para pensar. En el suelo había pintado una línea de tiempo. Cada año marcado, fechas importantes etiquetadas. Mi graduación, mi primera exposición de galería, mi cumpleaños. Sus ausencias circuladas en rojo. Y en el asiento, la tarjeta, al menos lo intentaste. La original, la de mi cumpleaños. Laminada, conservada. Cada uno se quedó más tiempo de lo que esperaba. Jenna salió primero, pálida, tranquila. No me miró, solo dijo, gracias. Y caminó hacia su coche. Sus ojos estaban vidriosos. Sus manos temblaban ligeramente. Papá vino después. No habló. Simplemente se sentó en el porche de la cabaña durante un buen rato. Finalmente. Dijo, eres un hombre mejor de lo que yo era a tu edad. Asentí. Eso no es una disculpa, dije. Lo sé, respondió. Todavía estoy trabajando en ello. Mamá salió llorando. No el tipo de llanto dramático. No los sollozos teatrales. Solo lágrimas lentas y silenciosas. Me abrazó. No la abracé de vuelta, pero tampoco me aparté. Pensé que te estaba ayudando a endurecerte. Susurró, no me di cuenta de que te estaba haciendo desaparecer. No dije nada. Liam llegó al final. Entró en la habitación y no salió durante más de una hora. Cuando lo hizo, parecía cambiado. No roto, solo mayor, más sabio. Ojalá hubiera dicho algo en aquel entonces. Dijo, aún puedes. Me miró a los ojos, estoy orgulloso de ti. Eso sí me impactó. Después de que todos se fueron, me senté en la habitación del espejo solo. Dejé que las palabras resonaran. Dejé que el silencio se extendiera. Luego apagué el audio. Empaqué los altavoces y cerré la puerta. El espectáculo había terminado. Esa semana, Jenna no publicó nada. Ni fotos, ni stories. Ni alardes discretos. Mamá eliminó todos sus álbumes familiares de Facebook. Papá llamó una vez solo para hablar. Sin Allende. Liam vino a la cabaña una semana después con hamburguesas y una botella de vino. Vimos el lago en silencio y hablamos de nada. Y por primera vez en mucho tiempo. Se sintió bien. No perfecto, no sanado, pero verdadero. No necesitaba una disculpa. No necesitaba validación. Tenía algo mejor, mi voz, mi nombre, mi lugar en la mesa, uno que construyó mismo. Y nunca lo olvidarían. No después del soporte vacío. No después de la habitación del espejo. No después de ver cómo el hijo que pasaron por alto se convertía en el hombre que no podían ignorar. Línea final. Me dieron una tarjeta que decía, al menos lo intentaste. Y al final, tenían razón. Lo intenté y gané. No gané de la forma en que Jenna o Liam entendían el éxito. Sin un título legal. Sin un contrato de fútbol, sin un sueldo de 6 cifras. Gané algo mucho más simple y mucho más duradero. Gané mi paz. El soporte vacío Studios floreció. No me hice rico de la noche a la mañana. Pero me hice conocido. La exposición me abrió puertas a otros proyectos y pronto estaba diseñando portadas de libros, haciendo ilustraciones para revistas locales y incluso vendiendo mis impresiones por un precio que me permitía pagar la hipoteca y las facturas de la luz. Convertí la cabaña en un espacio de trabajo compartido y un pequeño taller. Las primeras clases de dibujo que impartí se llenaron rápidamente. Enseñar a otros a encontrar las líneas intermedias, el arte en lo cotidiano y lo pasado por alto. Se sintió más satisfactorio que cualquier ascenso en la vieja librería. Estaba construyendo algo real, un espacio donde la sensibilidad y la verdad no eran motivo de burla, sino el cimiento. Mi relación con mi familia nunca volvió a ser lo que era, pero se transformó en algo más saludable. Ya no era transaccional. Hablaba con Liam con frecuencia. Solía conducir hasta la cabaña. No para disculparse más, sino para compartir el silencio junto al lago. De vez en cuando. Me enviaba fotos de sus propios garabatos. Jenna y yo mantuvimos una distancia respetuosa. Ella había cambiado. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una cautela incómoda. La última vez que la vi, me dijo que había dejado su trabajo en el bufete. No era verdad. Admitió simplemente. No le pregunté a qué se refería, lo sabía. Mis padres eran los más lentos en cambiar. Pero lo intentaban. Ya no se reían de mis proyectos. Dejaron de intentar meterme en su foto familiar perfecta. El día de mi cumpleaños, unos meses después de la inauguración de la habitación del espejo, recibí una caja por correo.
Adentro había un pastel casero un poco torcido de mamá, con velas, y una tarjeta simple, sin dibujos de payasos ni fuentes cómicas. Estaba firmada por todos, y debajo de sus nombres papá había escrito con su letra todavía torcida: estamos orgullosos, y estamos aprendiendo a mirar. No respondí al mensaje de Liam, ni a la tarjeta de mis padres. Simplemente dejé el pastel en el soporte que Alex había comprado para mí en una tienda de antigüedades. No estaba vacío esta vez. Encendí las velas, cerré los ojos y hice un deseo. El deseo no era para ellos, era para mí, tener la fuerza para seguir construyendo una vida donde nunca más tendría que sonreír y decir, al menos lo intenté. Cuando la única victoria que importaba era la de haberme liberado, y con eso soplé el aire, dejando que el humo se elevara. Sintiendo la brisa del lago entrar por la ventana de mi propio estudio, había llegado a casa.